La revista político-cultural La Garganta Poderosa es producida por La Poderosa, una organización de resistencia villera que surgió en el 2004 y que está vinculada al movimiento de asambleas vecinales que cuestionó por el año 2001 la instalación de políticas neoliberales en la Argentina. Drop that bitch. Aunque nos caguen a palos y nos roben el pan, somos sangre de Kosteki, Darío, Santillán. Llegó la hora de expresar rap que sale desde los barrios para conmemorar esta lucha popular a través de lo cultural, dando este paso de levantar las voces que fluyen en este instrumental. Aunque el contexto hoy sea diferente y a causa de la pandemia y en la calle estemos ausentes, nuestra voz y garganta gritará y sonará mucho más fuerte hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre. Esta crisis político-institucional también afectó a los sindicatos tradicionales, que ya venían sufriendo una crisis de representatividad, al no mostrar capacidad para incluir a los nuevos trabajadores desocupados, subocupados, sobreocupados y precarizados de la globalización económica. Pero también este desequilibrio fue el cimiento sobre el cual se inventaron nuevas formas de construir espacios colectivos bajo condiciones de horizontalidad y democracia directa. También La Poderosa debe su origen en las redes sociales generadas entre estos barrios a partir de los torneos de fútbol popular. En 2004, año en el que surge la organización La Poderosa, en la villa de Zabaleta, entre los barrios de Pompeya y Barracas de la ciudad de Buenos Aires, con la consigna de que nadie se quede afuera, comenzó a practicarse un tipo de fútbol sin referí y mixto, que más que buscar sus reglas en el juego tradicional, proponía la discusión de ellas entre los jugadores de ambos equipos antes de cada juego. En 2007 se constituyó una liga barrial de fútbol popular con la participación de organizaciones vecinales, militantes sociales, voluntarios y colaboradores para la organización de campeonatos anuales de fútbol. Estas bases, la del fútbol popular y las asambleas, son las que sostienen el movimiento de resistencia villera La Poderosa. De modo autogestionado y gracias a la acción de sus diversas cooperativas, el movimiento logró interconectar asambleas villeras de toda la Argentina, integrar en su interior a personas en situación de calle, abrirse más allá del trabajo territorial y construir una red latinoamericana. En la actualidad vincula barrios en situación de emergencia de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Este movimiento expansivo que ha realizado La Poderosa no hubiese sido posible sin el trabajo de su cooperativa de comunicación, que no solo forma a sus periodistas y fotógrafos, produce la revista y se encarga de su distribución, sino que ha logrado construir un colectivo que traspasa las fronteras espaciales y simbólicas de la villa. Desde el 2011 y en forma mensual, la cooperativa de comunicación publica la revista La Garganta Poderosa. La revista se autofinancia con la venta y suscripción, ya que no tiene ni busca publicidad. Cuando nosotros empezamos a valorar nuestra cultura, empezamos a sentir más impotencia de cómo la destrataban desde afuera. De ese nivel de invisibilización que se traduce en casi todos los aspectos de nuestra sociedad. Porque la pluralidad de voces en los medios de comunicación sigue siendo un rubio, un morocho, un alto, un bajo, un judío, un católico, un homosexual, un heterosexual, pero un pobre no. Columnistas pobres no hay en la Argentina y estoy seguro que en Madrid tampoco. Por ese camino nosotros nos vimos obligados a construir un canal de comunicación propio. Hicieron tanto daño, fueron tan burdos, fueron tan ordinarios en su manera de avasallar nuestros derechos, que llegó un momento que efectivamente nos convencieron que ya no había nada que perder, que no podíamos seguir esperando las migajas que nos dieran los mismos que nos estaban demonizando. En el medio careta va a venir, va a contar lo que él quiere, no va a contar lo que pasa en el barrio, ¿me entienden? En cambio yo sí puedo contar lo que pasa en mi barrio. Los nombres que aparecen en el staff de la Garganta, tipo el Che Guevara, Rodolfo Walsh,
los 30.000 compañeros desaparecidos. Están todos porque son parte también de nuestra militancia. O sea, la revista nosotros la militamos, es un medio de comunicación al cual militamos desde el punto en el que vamos a buscar a los personajes que vamos a entrevistar. Y ellos son ejemplos que vamos siguiendo. Los 30.000 compañeros que desaparecieron los reivindicamos siempre y por eso están ahí, porque por ellos seguimos luchando. Ellos arrancaron una lucha y nunca se tiene que terminar. La boca abierta justamente porque no nos callan nunca más, no nos van a callar nunca más en los barrios, y hoy por hoy justamente la revista sirve para hablar la realidad del barrio. Desde sus orígenes, la variación en los usos del anonimato y la aparición de la firma pueden leerse como una fluctuación entre, por un lado, el deseo de inscripción a partir de la firma para sujetos sociales a los que históricamente se les ha negado la posición de autor, y por el otro la idea de anonimato, que basada en la premisa de que nadie saque beneficio personal con un trabajo que es colectivo, genera diversos efectos de lectura. Habilita a pensar la revista como una construcción horizontal y cooperativa, la vincula con una tradición propia de la prensa popular y ancla esta práctica de escritura en contextos de urgencia y persecución, estableciendo al neoliberalismo como uno de estos contextos. Debido a la repercusión social de la revista y a hechos conflictivos con las fuerzas de seguridad y con la ex ministra de Seguridad del gobierno macrista, Patricia Bullrich, hechos que llevaron a los integrantes de la revista a la exposición mediática, en los últimos años uno de los referentes de La Poderosa, Ignacio Nacho Levi, comenzó a firmar los editoriales que escribe. Desde 2011, cuando se publicó el primer número, hasta la actualidad, los géneros y secciones más estables de la revista son el editorial, la entrevista, la crónica, la nota de opinión, el póster, una sección dedicada al fotoperiodismo y una serie de comentarios de las diferentes asambleas que componen La Poderosa, agrupados en la sección Hojas de Ruta. En ninguno de estos géneros prepondera como única finalidad la informativa, ya que incluso en las entrevistas, que suelen ser 3 por número, observamos la actividad interpretativa de los periodistas que relacionan la historia de vida de la persona entrevistada, sea una socialmente conocida o no, con el contexto o con otros datos o tópicos de interés del colectivo. Estas relaciones le permiten a los enunciadores elaborar hipótesis explicativas o hacer proyecciones de consecuencias futuras. También observamos ciertas regularidades temáticas en estos géneros que van configurando a lo largo de la revista y en todas sus secciones y a través de todos sus números distintos tipos de relatos. Por un lado, el relato del abandono del Estado, cuyos momentos más sobresalientes son la dictadura, el menemismo y el macrismo. El relato de la precarización, que tiene como eje principal la demanda de los gobiernos actuales de urbanización. El relato de la inequidad, de género y de justicia. Desde sus comienzos, la revista visibilizó los problemas de seguridad de los barrios, entre los que resalta como fundamental la irrupción de fuerzas de seguridad y rememora a las víctimas y los hechos que llevaron a la muerte de vecinos por los abundantes casos de gatillo fácil. En los últimos años, la desigualdad de género y el feminismo son temas recurrentes de la revista. El relato de la solidaridad. Este relato apunta por un lado a la desestigmatización de la villa, denunciando los estereotipos imperantes en los medios masivos, dándole voz a sus habitantes para que cuenten su historia, delegando la palabra a actores socialmente reconocidos que en los reportajes son conducidos por los periodistas de la revista hacia una reflexión crítica del espacio villero y su representación en los medios hegemónicos. Asimismo, este es un relato cultural sostenido en los valores de la solidaridad y el trabajo, que tiende a pensar el ámbito de las villas en términos de vecindad, entendida en relación con la comunidad y no con la propiedad privada. El relato de la integración, vinculado a nivel local a otros lugares de la exclusión, personas en situación de encierro o en situación de calle, y a nivel regional a la conexión con otros barrios latinoamericanos
y las luchas históricas latinoamericanas. En este relato, el espacio villero se construye como plurinacional, lo que habilita a mostrar las lenguas de los sujetos que lo pueblan y a construir desde la diversidad un espacio latinoamericano que puede mantener las diferencias en la búsqueda de políticas de lo común. Estas temáticas encuentran una tradición en el periodismo combativo y en las publicaciones culturales juveniles como los fanzines. Además llevan, en algunos casos, a rebasar el horizonte de expectativas que un lector de la comunicación mediática podría tener. En los editoriales, por ejemplo, si bien se abordan acontecimientos coyunturales desde el punto de vista ideológico que orienta la publicación, los temas propuestos como el frío o la falta de agua en los barrios van más allá de la agenda política o mediática. Asimismo, otro factor sorpresivo de estos géneros es el estilo que está marcado por un lenguaje poco habitual. Predomina la lengua popular, el lenguaje figurado con sus alusiones, ironías y juego de palabras. Se hace uso de expresiones escatológicas o injuriosas. Y un poco más atenuado en los últimos años de la revista, una cadencia rítmica y rimada que rememora el lenguaje poético y nos remite a la cultura juvenil, al encontrar resonancias con géneros musicales como el hip hop y el rap. No obstante, la persecución de este estilo cede frente al sentido, y en los casos en los que la forma no se encuentra, los enunciadores no temen transgredir la rima, el acento o el ritmo. Esta mirada cuestionadora sobre la norma parece regir incluso en la formación de los futuros redactores de la revista. Más allá de los talleres de escritura que funcionan en los territorios de La Poderosa, los aprendizajes no parecen sostenerse en las normativas lingüísticas o en los planes de formación de las escuelas de periodismo, sino en la construcción de la propia subjetividad y la puesta en práctica de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, matriz discursiva que tiene una fuerte presencia en la revista. Poderosa por nuestro redactor jefe. Él es el símbolo de todo eso para nosotros. Y por eso en el staff de la revista lo dice bien clarito. Redactor jefe, Rodolfo Walsh. De él aprendimos que el periodismo es libre o es una farsa.